La mayoría de los niños a los 13 años sueñan con ser futbolistas o youtubers. Él soñaba con ser un Anthrax. Creció idolatrando a asesinos como si fueran estrellas de rock, pegando sus pósters en la pared. Lo que comenzó como un fanatismo adolescente se convirtió en una realidad brutal. Hoy, el Plaga no es solo un fanático, es un jefe de sicarios que superó a sus propios ídolos en violencia. Todo comenzó en Sinaloa, la zona cero del narcotráfico mundial. Pero la historia del Plaga rompe el molde tradicional. Su reclutamiento no fue forzado por la pobreza extrema ni por amenazas de muerte. Fue una seducción mediática. Él mismo lo confesó en una entrevista clandestina que heló la sangre de los espectadores. No entró por hambre, entró por la música. Los narcocorridos dedicados a los Anthrax, el brazo armado más letal, excéntrico y viral del cártel de Sinaloa, hackearon su cerebro adolescente. Yo entré por los corridos. Yo quería y soñaba ser un Anthrax, declaró con una frialdad mecánica en una videollamada, sin el menor rastro de remordimiento en su voz. Para él, la violencia no era un trauma, era una aspiración. Irónicamente, el destino le concedería su deseo de la forma más oscura posible. Terminaría sirviendo a la misma facción que sus ídolos, la del legendario Ismael, el Mayo Zambada. Desde su habitación de niño, mientras otros pegaban pósteres de futbolistas, el Plaga tapizaba sus paredes con fotos de Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Anthrax. Este sicario fue el pionero en convertir el asesinato en un estilo de vida VIP, presumiendo viajes a Dubái y armas bañadas en oro en redes sociales. El Plaga, hipnotizado por ese glamour tóxico, no veía la sangre en las manos de su héroe. Solo veía los relojes y el respeto. Quería esos coches. Quería que la gente temblara al verlo. Quería el poder absoluto. Lo que su mente infantil ignoró fue la letra pequeña de ese contrato infernal. En esta vida, la jubilación no existe. Solo hay dos salidas: una celda de 3 metros o una tumba prematura. Su ídolo, el chino Anthrax, terminó ejecutado en Culiacán en 2020, traicionado y convertido en víctima de su propia leyenda. Pero para cuando la realidad golpeó, ya era tarde para el Plaga. Él ya había cruzado la línea de no retorno. El mundo del narco es una trituradora de carne. Miles de jóvenes entran anualmente como carne de cañón, desechables que mueren en su primera semana de combate. Pero el Plaga era una anomalía. Demostró una habilidad nata y escalofriante para la violencia táctica. No solo sobrevivió al fuego cruzado, se alimentó de él. Operando en la frontera caliente de Baja California, primero moviéndose por las sombras de Tijuana y Tecate, y luego dominando las plazas de Rosario y Ensenada, se ganó a pulso la confianza de la vieja guardia. Con apenas 20 años, dejó de ser un simple peón para convertirse en un jefe de sicarios temido por sus propios hombres. Hoy, su lealtad pertenece a Jesús Alejandro Sánchez Félix, alias El Ruso. Juntos lideran la defensa de la facción del Mayo en una guerra civil brutal contra los Chapitos. El niño que soñaba con ser sicario frente al espejo logró su objetivo. Ahora es la pesadilla real de sus rivales. Noviembre de 2022. Lo que parecía una noche cualquiera en los bares de Mexicali se transformó en una zona de guerra urbana en cuestión de segundos. El Plaga salía de un centro nocturno escoltado por su hombre de confianza y sombra letal, el Benny. Pero esa noche, el guardaespaldas no era un protector. Era una bomba de tiempo química a punto de estallar. Los reportes forenses indicarían después que Benny estaba fuera de la realidad, con las venas ardiendo por una mezcla de Oaxaca, un búnker de máxima seguridad diseñado para sepultar en vida a los criminales más peligrosos. La narrativa oficial del gobierno fue tajante y triunfalista. El Plaga está neutralizado, encerrado tras muros de concreto. Pero en México, a veces la versión oficial
es solo una cortina de humo. Exactamente un año después, la realidad golpeó al sistema en la cara con la fuerza de un tren. El Plaga no estaba pudriéndose en una celda oscura, comiendo rancho de prisión. Apareció relajado, conduciendo una camioneta de lujo con aire acondicionado, en una entrevista exclusiva y surrealista con el periodista de investigación Luis Chaparro. A mí me dejaron salir. Aquí sigo donde mismo, haciendo lo mismo, confesó a la cámara con un cinismo que helaba la sangre. Según su propio testimonio, su libertad no se ganó con un túnel de ingeniería avanzada como el del Chapo, ni con una fuga violenta. Fue una simple transacción comercial. Su jefe, el ruso, habría negociado su salida apenas 3 días después del arresto, moviendo los hilos de la corrupción al más alto nivel. Me quitaron todos los cargos. Ahorita no tengo ninguno en el estado, aseguró sonriendo. Mientras la Fiscalía de Baja California insiste en el papel que sigue preso, la evidencia visual se burla de ellos. El Plaga habría salido caminando tranquilamente por la puerta principal, convirtiendo al sistema penitenciario en una puerta giratoria. Pero, ¿quién es realmente este sujeto? Aquí la historia entra en la niebla. Ha sido fichado como Cristian Alexis Mendoza Guillén, pero documentos federales también lo identifican como Eduardo René Robles López. Es un fantasma con múltiples rostros. Las fotos de su ficha policial no siempre coinciden, alimentando la teoría conspirativa de que el Plaga no es una persona, sino un título que se hereda, o que utiliza dobles para despistar a la inteligencia militar. Si buscas OSH hoy en el Sistema Nacional de Detenidos, el sistema arroja un error. Solo hay una fecha de detención antigua, pero ubicación actual, desconocida. El Estado lo ha perdido, o ha cobrado lo suficiente para querer perderlo. El Plaga representa una evolución aterradora del criminal clásico. Es el narco-influencer. Pertenece a una generación que no busca el anonimato, sino la viralidad. Jóvenes, extremadamente violentos y adictos a la dopamina de los likes. Su verdadero campo de batalla es Instagram, donde acumula decenas de miles de seguidores. Ahí no sube ejecuciones sangrientas. Vende un estilo de vida aspiracional. Presume relojes de alta gama, superdeportivos y excentricidades que rozan lo absurdo, como su famoso mono araña mascota, al que viste con un chaleco antibalas táctico hecho a medida. Para él, la fama es tan vital como el oxígeno. Ya tiene su lugar en la cultura popular con narcocorridos dedicados por pesos pesados, como Revolver Cannabis, cuyo tema roza los 2 millones de reproducciones, y cumbias bélicas de David Villavicencio. A diferencia de los capos de la vieja escuela que vivían a salto de mata en la sierra, el Plaga vive entre nosotros, transmitiendo su impunidad en tiempo real, recordándonos que en su mundo, el crimen no solo paga, también te hace famoso. En este submundo, nada es casualidad. Las canciones que escuchas en la radio o en TikTok no son simples rimas, son comunicados de prensa manchados de sangre. Las letras son auditadas y aprobadas por los propios jefes SECA antes de salir al aire. Es propaganda de guerra. Y en esa guerra, el Plaga eligió sus colores: azul y rojo. Los colores del terror en Baja California no necesitan presentación. En el norte, ver esos colores en una caravana significa que los rusos han llegado. Con esta estrategia, el Plaga logró lo que su ídolo, el chino Anthrax, perfeccionó años atrás: el control total de su narrativa. No deja que las noticias cuenten su historia. Él la cuenta primero en Instagram. Pero la fama digital tiene un precio: la guerra real. El Plaga es una pieza clave de los rusos, el brazo armado más leal a la vieja escuela de El Mayo Zambada. En 2020, la tensión estalló. Tras combates brutales contra los Chapitos, su facción tuvo que replegarse tácticamente hacia Baja California. La guerra también se peleó en las pantallas. El Plaga confiesa que el Nini, jefe de seguridad de los Chapitos, le escribía mensajes directos por Instagram
para burlarse de él, insultos digitales que terminaban en balaceras reales. Mientras los medios internacionales buscan a las grandes cabezas como Iván Archibaldo o el Mencho, operadores letales como el Plaga se mueven en los puntos ciegos del radar. El Plaga es el prototipo del narco moderno, un híbrido letal. Es joven, es digital, es brutal y hasta lo más aterrador, parece intocable. El sistema judicial dice que lo capturó. El gobierno dice que está tras las rejas, pero la realidad, transmitida en vivo desde su teléfono, nos dice que sigue conduciendo por tus calles, cenando en tus restaurantes y operando su imperio. Si un hombre puede ser arrestado en un tiroteo mortal y salir caminando días después para presumirlo en video, ¿quién tiene realmente el control? ¿El Estado o los likes? Esto no es el final de la historia. Es solo el comienzo de una nueva era de criminales virales. Si quieres entender lo que nadie más se atreve a contar sobre estas guerras internas, suscríbete. Aquí, nosotros sí decimos la verdad.